Entrevistas HJCK. Hace 39 años la sociedad colombiana empezaba a quedar sitiada por la violencia del narcotráfico. Era 1981, el inicio de una década funesta que dejó miles de muertos en todo el país por las balas de la droga, un negocio ilegal que empezó a mediados de los 70, no con la cocaína, sino con la marihuana, en lo que se conoció como Bonanza Marimbera, como una advertencia de lo que vendría luego y los ríos de sangre que corrieron en la nueva violencia colombiana. El reconocido periodista Juan Gozaín publicó en 1981 una novela que retrató la transformación que sufrió el país cuando bandas narcotraficantes se dedicaban al cultivo y exportación de marihuana en la costa Caribe, departamentos principalmente como La Guajira, El Cesar y Magdalena. Era esa la mala hierba. Y es ese justamente el título del libro de Gozaín, que ahora, 39 años después de su primera publicación, rescata Seix Barral en una reedición con prólogo del exministro de Salud Alejandro Gaviria. Uno de los responsables de que esta joya literaria esté de nuevo en circulación y al alcance de nuestras manos es Christopher Tibble, editor de ficción del grupo editorial Planeta, quien nos acompaña a esta hora en HJCK. Christopher, bienvenido a la emisora. Hola Leonardo y hola a todos los oyentes, gracias por la invitación. Bueno, hablemos de esta obra de Gozaín. En su momento también fue llevado a la TV como telenovela y también fue un éxito de ventas en su época. ¿Por qué leerlo ahora? La mala hierba sin duda fue un libro muy importante cuando salió en 1981. En ese entonces Juan Gozaín era uno de los periodistas más importantes del país, como lo sigue siendo hoy, y digamos que la novela retrató por primera vez una historia de movilidad social ligada al fenómeno del narcotráfico en Colombia. Para 1981 el país aún no conocía mucho sobre los detalles de lo que había sido la bonanza marimbera, que para ese entonces ya estaba llegando a su fin y que, digamos, cambió las dinámicas sociales de la costa Caribe colombiana en la década de los 70. En Seix Barral, hace un año, con mi jefe Juan David Correa, empezamos una serie de reflexiones sobre novelas que valdría la pena leer hoy en día, novelas que se habían publicado antes, y yo había estado escribiendo justamente para la editorial Planeta un libro sobre la historia cultural de la marihuana en Colombia. Como parte de ese trabajo había leído La mala hierba y había leído Leopardo al sol de Laura Restrepo. Para encontrar La mala hierba en librerías fue muy difícil. Fui a muchas librerías comerciales y nada que la encontraba, y eventualmente encontré una copia, un ejemplar en la librería Merlín, que es una librería de libros de segunda en el centro. O sea, el libro ya no se conseguía en ningún lado y me llamó la atención poder volver a presentar la novela con una portada chévere, un diseño arriesgado y con un prólogo de Alejandro Gaviria para, digamos, discutir y invitar a la gente a reflexionar sobre cómo ha cambiado nuestra concepción de la marihuana de 1981 al 2020. Porque si bien en 1981 la marihuana era considerada por la gran mayoría de la población colombiana como o una epidemia o algo terrible, algo que no se debía consumir, culturalmente el péndulo ha girado hacia el otro lado. Y hoy en día la marihuana, digamos, gracias a la legalización con fines recreativos que se ve, no sé, en Canadá o en muchos estados de Estados Unidos, y la legalización acá en Colombia para exportación de derivados de la marihuana y con fines medicinales, la conversación ya es otra. Y creo que es una novela que nos permite entender cuál fue la violencia a la que nos llevó la prohibición de la marihuana y nos viéndola hoy, 40 años después, uno puede entender que la cantidad de violencia y de muertos que se pudieron haber evitado de haber sido esta mata que tiene tantos beneficios si hubiera sido legal desde ese entonces.
Entonces es una oportunidad para reflexionar sobre cuáles fueron las consecuencias de una prohibición tan férrea en su momento y también para pensar en el futuro si queremos seguir con esos mismos lineamientos. Y el exministro Gaviria en su prólogo reflexiona también sobre la forma como está escrito el libro, su estructura. Es una novela que parece por momentos investigación periodística, o más bien está basado también en la investigación de Gozaín como periodista, que a veces también desplaza a su yo novelista porque usa datos reales, no solo para dar verosimilitud al relato, sino también para denunciar lo que todos sabríamos que vino después. ¿Cómo se informaba la sociedad colombiana de la época y cuánto hay de denuncia en este relato de Gozaín publicado en el 81? Yo no sé cuánto hay de denuncia. Creo que el ejercicio que hace Gozaín es sobre todo un ejercicio periodístico disfrazado de ficción, y más que una denuncia es simplemente un, un retrato eh, muy detallado y muy bien estructurado de un fenómeno económico, cultural y social que arrasó y cambió de manera significativa al Caribe colombiano en su momento. En cuanto a la primera parte de su pregunta de cómo la gente se informaba en esa época de lo que estaba pasando en la bonanza marimbera, yo tuve la oportunidad cuando estaba haciendo el reportaje, el libro sobre la marihuana, de ir a la Biblioteca Nacional a consultar los archivos y ver algunas de las revistas de la época. Y sin duda en una que otra aparece, uno encuentra artículos que se refieren a la bonanza marimbera. En el 79, si no estoy mal, salió un libro que escribió Ernesto Samper, que en esa época era el presidente de la ANIF, en el que abogaba por la legalización de la marihuana. Entonces ya era un debate, ya se estaba hablando y por ejemplo Turbay como presidente fue el encargado de militarizar La Guajira y la costa norte de Colombia para evitar digamos, para ponerle un fin a lo que se conoce como la bonanza marimbera. Entonces ya se está hablando del tema, se está discutiendo la legalización de la marihuana en esa época también, y creo que igual había un deseo por parte del público colombiano de conocer más sobre el fenómeno, y por eso en parte esta novela se convirtió en un éxito masivo, y no solo en formato de novela, sino que también fue adaptada a, a la televisión, y de hecho fue la producción más costosa de la televisión colombiana en su momento. Y si uno mira los artículos, digamos, de la revista Semana de la época, que acaba de empezar de nuevo con Felipe López en el 82, eh, todo el mundo está hablando sobre esa telenovela, y eso, o sea, fue una telenovela que se grabó, había partes en Miami, partes en la costa, fue una producción realmente pues muy importante para la época. Bueno, y hablamos de una época en la que el país era muy diferente a lo que vivimos hoy. También se dice que esta obra, La mala hierba, en esa ficción y lo que parecía entonces que podía ser una exageración de hasta dónde llega la violencia de la mafia, pues cuenta la transformación también de nuestra sociedad por el narcotráfico y cómo este fenómeno permeó la cultura, la economía y la política. ¿Cómo nos cuenta esto Gozaín en el libro? Es una pregunta interesante porque el libro de Gozaín como tal es un ejemplo de la manera en que la bonanza marimbera afectó culturalmente a Colombia, porque es un producto cultural que retrata la época y hoy nos queda como un legado de ese momento. Eh, sí, creo que la novela, como ya dije, es una de las primeras novelas de movilidad social asociadas al fenómeno del narcotráfico, y Gozaín lo que nos muestra es como un grupo de personas, en este caso el cacique Miranda, que era un señor que durante su infancia recorría La Guajira como ayudante de buses. Gracias a este negocio logra amasar una fortuna impresionante,
y empieza a haber, digamos, una cantidad de excesos asociados a estas fortunas repentinas. Se empieza a ver de repente en la ciudad carros elegantísimos, Ferraris, carros importados de los Estados Unidos, se empieza a ver unas mansiones con columnas dóricas y con estatuas de ángeles. Acá Gosaín describe la casa del cacique Miranda como una casa que tiene paredes pintadas en oro traído de las Filipinas y con tapetes traídos del Medio Oriente, y como también la gente asociada a este fenómeno empiezan a creerse los dueños de la verdad y los dueños de la ciudad también. Hay una escena en particular muy interesante donde uno de los personajes, una mujer en un trancón, le pita y el señor envalentonado se baja del carro y la apunta con una pistola y le dice: usted no sabe quién soy yo, el famoso usted no sabe quién soy yo colombiano. Y al mismo tiempo la novela hacia el final, y creo que en este caso sí hay algo de denuncia por parte de Gosaín, eh, muestra cómo el narcotráfico se infiltró en la política y cómo los clanes del narcotráfico, con las sumas inmensas de dinero, tenían la capacidad adquisitiva y el poder regional para empezar a meterse políticos en sus bolsillos, para empezar a dictaminar las reglas de juego, para influenciar a la policía, a, a los políticos, a los gobernadores, a los alcaldes. Y, y esto también funciona como un preludio a lo que vendría después con el narcotráfico, con la parapolítica y, por ejemplo, pues con la bien sabida historia de que Pablo Escobar llegó a hacer política en Colombia y que su sueño, su aspiración era ser presidente de la República. Entonces hay hay sin duda una reflexión sobre la manera en que este fenómeno en particular, por la cantidad de plata que generó en ciertos clanes, y ellos obviamente no están dispuestos a soltar el poder, empezaron a modificar las estructuras políticas de entonces para asegurarse de que pudieran seguir con su negocio. Lo interesante de la bonanza marimbera, a diferencia del fenómeno de la coca, es que la bonanza marimbera sí durante un tiempo específico, digamos que no, sí, no perduró en el tiempo. Y hay una crónica muy buena escrita en Bacánica sobre la bonanza marimbera que se la recomiendo a todos los oyentes, que creo que se llama la Ruta de la Marihuana o la Ruta de la Marimba, en la que el periodista empieza hablando de que uno de los productores de la película de Ciro Guerra sobre la bonanza, Pájaros de Verano, eh, decide recorrer o le pide a una persona que recorra la Sierra Nevada de Santa Marta en busca de algunos cultivos de marihuana para una de las escenas, y no encuentran absolutamente nada. Y encuentran muy poco. Obviamente todavía hay algunos cultivos como los hay en el Cauca, pero, pero es un fenómeno que básicamente se acabó. Y creo que también por eso no es tan conocido por muchas personas en Colombia, a diferencia de el narcotráfico, el tráfico de cocaína. Justamente de eso le quería preguntar, Christopher, porque mucha gente desconoce la historia de la bonanza marimbera y el referente para muchos de nuestros oyentes puede ser precisamente esa película de Ciro Guerra, Pájaros de Verano. ¿A través de qué otras obras de ficción o de periodismo podemos conocer o leer más sobre este fenómeno que atacó a Colombia desde 1975 hasta mediados de los 80? Sí, de la bonanza marimbera no hay una producción cultural muy extensa en Colombia, a diferencia de el negocio de la cocaína. Las dos novelas que se enfocan en este tema, por lo menos las dos novelas que yo encontré, son La mala hierba de Juan Gosaín y Leopardo al sol de Laura Restrepo. La novela de Laura Restrepo, si no estoy mal, se publica en los años 90
y tiene unos rasgos muy similares a los de La mala hierba, porque es una novela que también cuenta la historia de dos familias. Acá, aunque la novela de Gozaín se centra más en la historia del cacique Miranda, también tiene que ver su lucha a muerte con el clan de los Morales, que son como sus rivales. La de Laura Restrepo sí tiene está mucho más centrada entre los odios heredados de dos familias que son primos hermanos y que tienen una venganza y una, digamos, batalla cíclica que dura generaciones, y que todo está, digamos, mediado y posibilitado y como eh, gira en torno al negocio de la marihuana. Si bien el negocio de la marihuana en la novela de Restrepo no se alude tanto a él y son más bien pocas las veces en que ella habla directamente de la marihuana, pero digamos entiende que estas dos familias de La Guajira están en una lucha a muerte y lo que les posibilita llevar esa lucha a, digamos, unos escenarios espectaculares y extravagantes es el tráfico de la marihuana. Aparte de eso, pues está la película que usted mencionó de Ciro Guerra, Pájaros de Verano, y, y digamos, hay un libro de periodismo, no sé si ya lo mencioné, que se llama La noche de las luciérnagas, que salió al tiempo que La mala hierba, que fue escrito por un periodista del Heraldo y que digamos que también se da ciertas licencias narrativas para exponer lo que fue el tráfico de marihuana en su momento. Bueno, y hoy invitamos a Christopher no solo para diseccionar algunos aspectos de La mala hierba, sino como siempre hacemos en estas entrevistas en HJCK, para que el autor, en este caso el editor, nos lea un fragmento y que nuestros oyentes se acerquen de primera mano a esta obra. ¿Qué fragmento nos va a leer, Christopher? Sí, voy a leer un fragmento hacia la mitad del libro en el que se evidencia la degradación, la corrupción social a la que condujo según Gozaín, la bonanza marimbera en esa época en el país. Entonces dice: el cacique no sabía qué hacer con tanto dinero. Fue por esa época cuando mandó comprar los mármoles importados de Italia, el equipo de aire refrigerado, los tapices árabes para cubrir el piso, el polvo de oro filipino para pintar las paredes y los 3 Mercedes-Benz, 2 de ellos deportivos, que elevaban a 4 su colección. Se dio el lujo de poner avisos en las primeras páginas de todos los periódicos del país, ofreciendo una pila de dinero a quien le trajera 4 pieles de leopardo, pero sin más huecos que los naturales, para forrar con ellos los asientos de sus automóviles. La antillana vio llegar entonces un enjambre de forasteros armados con escopetas y trampas de cacería. Regresaron las tropas del coronel Cedeño, exclamó desde la ventana de su dormitorio la madre de Genoveva, que estaba medio ciega, casi loca, a punto de morir a los 100 años de edad y no había vuelto a salir a la calle desde los tiempos de la guerra civil. Aquellos visitantes en realidad eran simples zarapastrosos, muertos de hambres, que creyeron que habían encontrado por fin la fórmula milagrosa para ganarse la vida, buscando las pieles que necesitaba el cacique Miranda. Todos murieron en las estribaciones de la Montaña Blanca y de otras cordilleras, soñando despiertos con tigres imaginarios tan perfectos que no tenían huecos ni para la boca, los ojos y sus otras cosas, hasta que los vencía el cansancio y los derrotaba la vigilia. Y luego venían los tigres de verdad y se los comían, y luego venían las viudas y los huérfanos, más miserables que nunca, a llorar en romerías donde Genoveva, y ella tenía que regalarles comida y ropa vieja y les daba un poco de consuelo. La ciudad, antigua y carcomida por el salitre marino de balcones coloniales, se fue llenando súbitamente de un aire moderno y civilizado. Los automóviles último modelo, como bestias raudales, trepidaban en las calles, entre los carros tirados por las mulas y los coches de caballos. Surgieron residencias esplendorosas, con jardines más grandes que los dormitorios, cuyas verjas eran encargadas a forjadores españoles.
La catástrofe vino justo y de la noche a la mañana. En menos de 5 años, desde cuando se precipitó la gran bonanza económica que el tráfico de marihuana les produjo a unas cuantas familias, la antillana cambió de aspecto de una forma que la hacía irreconocible. Los indios famélicos de antes, que hasta entonces vivieron hacinados en sus rancherías, bajaban ahora de las plantaciones de la Montaña Blanca cargados de oro. Lo primero que hacían era comprar las casas más hermosas y luego se ponían a disparar. Lo que sufrió una transformación más radical no fue, sin embargo, la cara de la ciudad, sino sus costumbres. Se perdió el pudor, se acabó la vergüenza, se cometieron todos los desenfrenos imaginables. Eso es La Mala Hierba, la historia del nacimiento de la violencia del narcotráfico en Colombia, la guerra de la droga en la época de la bonanza marimbera, en una historia de ficción basada en hechos reales, escrita por Juan Gosaín hace casi 40 años y hoy de nuevo en librerías de todo el país. Hoy en HJCK nos acompañó Christopher Thibault, editor de ficción del grupo editorial Planeta. Muchísimas gracias por su tiempo, Christopher. Muchas gracias a usted y ojalá puedan comprar el libro. Está en todas las librerías del país y realmente creo que hoy en particular vale la pena leer esta novela para entender una parte importante de nuestra historia que nos ayuda a reflexionar sobre qué deberíamos hacer ahora en cuanto a la legalización de la marihuana, en cuanto a su estigmatización y cómo deberíamos, cuál es el costo, cuál es el precio de esa prohibición. Entonces sí, muy recomendada y además es una novela sumamente divertida.